¿Sabías que uno de los inventos más revolucionarios del siglo XX está escondido dentro de tu pared? No es broma, no es internet, no es el microondas, no es el hormigón armado. Es un simple trozo de plástico con ranuras y un nombre que suena a ferretería. Pero su diseño cambió la arquitectura moderna. Estoy hablando del taco Fisher, sí, ese pequeño cilindro que usas para colgar una estantería. Ese mismo taco ha sido objeto de estudios científicos, simulaciones numéricas y pruebas de resistencia en laboratorios de ingeniería. Porque el taco Fisher no es un accesorio, es una solución de diseño basada en física pura. Y detrás de ese invento había un hombre, un alemán bajito, miope, sin estudios formales, que sobrevivió a la batalla de Stalingrado y terminó superando a Thomas Edison en número de patentes. Su nombre, Arthur Fisher. Y su historia es tan espectacular como su invento. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia, y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. Nacido en 1919 en Tumlingen, en Alemania, Arthur Fisher era hijo de un sastre. Desde niño desmontaba relojes, juguetes, cualquier cosa que cayera en sus manos. Su primer invento fue un interruptor que permitía a su madre encender la luz mientras sostenía a su bebé. Sí, con apenas 10 años. Quiso ser piloto, pero fue rechazado por su miopía, su baja estatura y por no haber pisado una escuela técnica. Lo enviaron como mecánico de aviones durante la Segunda Guerra Mundial y fue allí, entre motores, herramientas y metal retorcido, donde aprendió ingeniería real, de la que no se enseña en los libros. Y ojo que escapó de Stalingrado en el último avión que despegó. Años después fue capturado en Italia y pasó el final de la guerra en un campo de prisioneros en Inglaterra. ¿Y qué hizo al volver? ¿Lamentarse? ¿Quejarse? No, se encerró en su taller y empezó a inventar. Pero fue en 1958 cuando tuvo la idea que lo cambiaría todo. Fisher miró una pared de hormigón y pensó: ¿cómo colgar algo aquí sin romperlo? ¿Cómo fijar un tornillo en un material que no tiene rosca? Y así nació el taco de expansión, un trozo de plástico, sí, pero con un diseño que es una clase magistral de física aplicada. El taco Fisher es lo que se conoce como un anclaje de expansión. Su trabajo es sencillo en apariencia: sujetar un tornillo dentro de un material frágil, como ladrillo o hormigón. Pero hacerlo bien es otro nivel. Cuando tú metes un tornillo en la pared sin taco, fuerzas el material. Si tienes suerte se sujeta, si no, fisuras, grietas, desastre. Pero este taco cambia las reglas del juego. Actúa como interfaz mecánica. Es blando por fuera, duro por dentro. Se inserta en un agujero y al meter el tornillo se expande. Se abre como un paraguas, presionando contra las paredes internas del agujero. Y esa expansión radial genera fricción. Y la fricción es lo que aguanta el peso. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque entra en juego la ciencia de verdad. Verás, cuando cuelgas algo en la pared, una lámpara, una estantería o incluso una televisión, estás aplicando fuerzas físicas sobre ese punto de fijación. Y esas fuerzas no son todas iguales. Algunas tiran del tornillo hacia afuera. Eso es lo que los ingenieros llaman fuerza de tracción. Otras empujan hacia abajo o en diagonal, como lo haría el peso de una estantería cargada o un cuadro grande. Eso se conoce como fuerza de cizalladura. Pues bien, el taco debe resistir ambas. Y no de cualquier forma, ¿no? Tiene que hacerlo sin deslizarse, sin reventar el agujero, sin romper el material y sin que tú te des cuenta de que toda esa física está trabajando ahí dentro. ¿Y cómo lo consigue? Pues gracias a su forma, a los materiales con los que está hecho y sobre todo el comportamiento físico que se activa cuando introduces el tornillo. Pero ojo que esto no es fruto del azar. El diseño del taco Fisher ha sido estudiado al detalle mediante simulaciones avanzadas por ordenador, conocidas como análisis por elementos finitos, que permiten visualizar exactamente cómo se deforman el taco y el material circundante cuando se les aplica carga. También se han realizado pruebas destructivas en laboratorio, donde los ingenieros colocan el taco en diferentes materiales, hormigón, ladrillo, yeso, y aplican presión hasta que algo falla, con el objetivo de ver cómo, cuándo y por qué. Además, se han desarrollado modelos matemáticos específicos, como el conocido CCD,
el Concrete Capacity Design, que predice con precisión la resistencia del sistema en función de variables, como la profundidad del agujero, la calidad del hormigón, el diámetro del taco o la distancia al borde. Y por si fuera poco, también se estudia el cono de rotura, una especie de figura geométrica imaginaria que representa cómo se rompe el material si la carga sobrepasa el límite. Es como un cono invisible que se abre desde el punto del anclaje hacia afuera y que los ingenieros necesitan entender al milímetro para evitar que ese colapso ocurra. En resumen, detrás de ese sencillo gesto de meter un taco en la pared hay una montaña de cálculos, pruebas y simulaciones que permiten que, al final, todo funcione como si fuera magia, pero no lo es ciencia. Ciencia aplicada, funcional y extremadamente precisa. Pero espera que aún hay más, porque con el tiempo los ingenieros empezaron a mejorar ese diseño. Usaron plásticos reforzados con fibras, FRP. ¿El resultado? Pues tacos que aguantan hasta 5 veces más energía. Tacos que no solo resisten, sino que fallan con elegancia. ¿Sabías que eso también se estudia? Sí, en ingeniería. Saber cómo algo falla es casi tan importante como evitar que falle. Un anclaje que se rompe de golpe es peligroso, pero uno que se deforma, que avisa, que aguanta un poco más antes de ceder, salva vidas. Y por si fuera poco, los ensayos no terminan ahí. Los laboratorios han sometido a los tacos a ciclos de humedad, calor, vibración, impacto. Los han envejecido artificialmente para simular décadas de uso. ¿Y sabes qué? Pues que siguen funcionando, porque lo que empezó como un invento de garaje hoy es un estándar industrial. Ya hemos visto que el taco Fisher es mucho más que un trozo de plástico. Es ciencia, física, diseño funcional. Todo comprimido en una pieza del tamaño de un dedo. Pero lo que no te he contado todavía es hasta dónde ha llegado su impacto. Porque una cosa es colgar un espejo en casa, pero otra muy distinta es fijar conductos de ventilación en un hospital, o soportar cargas en estructuras ferroviarias, o mantener firmes los sistemas de iluminación en un túnel subterráneo. Sí, en todos esos casos se usan anclajes derivados del diseño original de Fisher. Y funcionan porque la física funciona. La expansión controlada, la fricción, la distribución de tensiones no son intuición. Como has visto, son ciencia validada en laboratorio. De hecho, en muchos países, las normativas de construcción exigen que los tacos estén certificados. Incluso hay software especializado para elegir el modelo adecuado, según el tipo de carga, el material, el clima. Así de serio es el asunto. Pero volvamos a Fisher, porque lo curioso es que nunca fue un gran teórico, ni un académico, ¿no? Ni trabajó en un laboratorio de élite. Era simplemente un hombre con una mente inquieta que no aceptaba soluciones chapuceras. Y esa mentalidad lo llevó a registrar, atención, más de 1100 patentes. Y sí, superando a Thomas Edison. Sí, ese Edison. Entre sus más de 1000 inventos, Arthur Fisher dejó huella en campos de los más variados, desde sistemas de iluminación automática para hogares hasta juguetes modulares que inspiraron nada más y nada menos que a la mismísima Lego. También ideó herramientas quirúrgicas para uso médico y mecanismos de fijación diseñados específicamente para quirófanos, donde la precisión y la seguridad lo son todo. Pero, curiosamente, no fue ninguna de esas genialidades la que lo convirtió en una leyenda silenciosa. Fue un trozo de plástico. Porque sí, el taco Fisher fue, sin duda, su mayor golpe de genio. No por espectacular, sino por eficaz. Es el tipo de invento que no llama la atención, que nadie presume en una vitrina, pero que sostiene literalmente el mundo en el que vivimos. Y es que el taco Fisher no es solo un ejemplo de buen diseño, es una auténtica lección de cómo se debe pensar un producto funcional cuando se aplica ciencia con propósito. Es simple, casi minimalista, sin piezas móviles ni mecanismos complejos. Es económico, lo que permite fabricarlo en masa, sin disparar costes ni materiales. Es escalable, porque lo mismo sirve para colgar una repisa en tu salón como para fijar estructuras metálicas en una nave industrial. Y además es versátil, porque puede funcionar en materiales tan distintos como cartón, yeso, ladrillos, hormigón o piedra, adaptándose a cada uno de ellos, como si hubiera sido diseñado específicamente para ese caso. Y es por eso que hoy se estudian facultades de ingeniería y escuelas de diseño industrial como un ejemplo paradigmático de innovación aplicada, no por lo sofisticado de su tecnología, sino precisamente por todo lo contrario, porque parece tan simple que cuesta creer cuánta ciencia hay detrás. Y ahí reside su belleza.
La genialidad de Taco Fisher está en su humildad, en pasar desapercibido mientras sostiene estructuras, mientras evita accidentes o mientras cumple su función sin alardes. Es la manifestación perfecta de esa idea que tanto repetimos por aquí, que la ciencia no siempre necesita brillar para ser brillante. A veces basta con que funcione y funcione tan bien que ni te plantees cómo lo hace. Eso es lo más poderoso de esta historia. La ciencia no siempre tiene forma de telescopio, ni suena a acelerador de partículas. A veces la ciencia está en la pared de tu salón. Vivimos rodeados de soluciones científicas que damos por hechas. Un puente, un tren, un grifo, un interruptor o un taco de plástico. Y detrás de cada una de ellas hay personas que pensaron diferente, que no se conformaron con "así se ha hecho siempre", personas como Fisher. Y es por eso que este invento es tan inspirador, no solo por su eficiencia, sino porque demuestra que la curiosidad, combinada con principios científicos básicos como la fricción, expansión, distribución de carga, puede resolver problemas reales de forma elegante. Y ahora párate a pensar, ¿cuántas cosas hay en tu casa, tu ciudad, tu entorno, que funcionan gracias a inventos tan silenciosos como este? Y más aún, ¿cuántos Arthur Fisher habrá por ahí fuera, creando soluciones invisibles al ojo, pero esenciales para que el mundo no se desmonte? Quizá tú seas uno de ellos, porque la ciencia, cuando se aplica, deja de ser teoría. Se convierte en herramienta, en mejora, en invención práctica, en algo que sirve, que cambia el mundo. Y aunque hoy hablemos de un taco de plástico, la verdadera historia aquí es otra, la de un hombre que demostró que con ideas simples y ciencia aplicada puedes sujetar el mundo sin que se caiga. Y eso es todo por hoy. ¿Qué te ha parecido este recorrido por el universo invisible de la ingeniería? ¿Te esperabas tanta ciencia detrás de algo tan cotidiano como un taco? Déjanos tu comentario aquí abajo. Dale like si te ha gustado este vídeo, que es gratis y nos ayuda muchísimo. Y suscríbete si quieres seguir explorando este tipo de historias con nosotros. Y si te quedas con ganas de más ciencia y también más historia, pásate por mi Instagram jjpriegotv, porque allí subo contenidos nuevos cada semana, que son brutales, te molarán. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.